Bueno, buenas tardes muchachos de 8.2, espero que estén muy bien. Espero que llevemos esta situación de una manera muy correcta. Espero que no tengan problemas en sus familias. Espero que pues podamos llevar esta situación de una manera muy amable y la verdad que ojalá de todo esto saquemos mucho provecho y muchas enseñanzas para un futuro. Como lo saben, pues tenemos que seguir con nuestro tema. Estamos en química, el segundo periodo, y lo que estamos viendo son la tabla periódica. ¿Listo? Nosotros ya vimos un video de las propiedades periódicas de la tabla periódica, valga la redundancia. Sin embargo, pues tenemos que enfocarnos un poquito más, un poquito atrás, porque pues entiendo que para ustedes es difícil este tema y vamos a tratar de ir paso a paso y lo mejor al paso más firme posible. No solamente que vayamos avanzando en los temas, sino que vayamos reforzando todo para que tengan un correcto aprendizaje. Pero pues entonces vamos a repasar un poquito. ¿Qué es la tabla periódica? La tabla periódica es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla ordenados por su número atómico. Sin embargo, también están agrupados por su configuración de electrones y sus propiedades químicas, a las cuales llamamos las propiedades periódicas. ¿Qué significa eso? Que están agrupados según el grupo por elementos del mismo comportamiento químico. ¿Sí? Se comportan de una manera similar o igual. Por lo tanto, podemos tener, por ejemplo, grupo 1, grupo 2, ¿cierto? Esos son los grupos que nosotros tenemos que se comportan de una manera similar y así sucesivamente. ¿Qué son las propiedades periódicas? Que nosotros lo vimos en el video pasado que dejamos de tarea, que la profesora nos ayudó. Las propiedades periódicas son propiedades que presentan los elementos químicos y que se repiten secuencialmente en la tabla periódica. Es decir, todos los elementos que están en el grupo de la tabla periódica van a repetir esos comportamientos químicos. Ahora, no vamos a entrar en detalles, pero sin embargo ustedes pueden copiar esto, ¿cierto? Vamos a encontrar una periodicidad en esas propiedades. ¿Qué significa una periodicidad? Que cada vez que vamos viendo unos elementos se van repitiendo. ¿Listo? Entonces va a responder a una regla general de los elementos y a unas reglas de variación. Ahora, ¿cuáles son las propiedades periódicas? Yo sé que las vimos un poquito así por encima, sin embargo vamos a estudiar una por una. Vamos a verlas todas al principio. Estructura electrónica, que es la distribución de los electrones en orbitales del átomo. Potencial de ionización, la energía necesaria para arrancarle un electrón a un elemento. ¿Para que arrancarle un electrón? Pues para que sea un ion positivo y un ion negativo. Y pues ustedes saben que polos opuestos se atraen. Por lo tanto, si está cargado positivamente y el otro está cargado negativamente, pueden unirse dos elementos. La electronegatividad mide la tendencia para atraer electrones, es decir, para arrancarle un electrón que quede positivo, ¿cierto? Y que pueda haber un enlace. La afinidad electrónica, la energía liberada al captar un electrón, el carácter metálico, pues obviamente ustedes saben que hay elementos metálicos y no metálicos. La valencia iónica, que también se llama como el estado de oxidación, el número de electrones que necesita ganar o perder para el octete. ¿Listo? Después miraremos qué es ese octete, para que lo tengan en cuenta cuando nosotros miremos también la estructura electrónica. Ahora, esta es la forma como se presentan las propiedades periódicas, cómo es que crecen y decrecen. Por ejemplo, el radio atómico crece a medida que bajamos en la tabla periódica y a medida que vamos hacia la izquierda. El carácter metálico y no metálico. Si ustedes lo ven, no metálico viene para allá. O sea que técnicamente estamos diciendo que hacia acá, si lo miramos, todos estos elementos que están por acá son
no metales. Y hacia acá encontramos los metales. Obviamente acá está el hidrógeno, que es el primer elemento de nuestra tabla periódica. Bien, acá está la energía de ionización, que ya sabemos más o menos, tenemos una vaga idea de lo que es. Y la afinidad electrónica crecen igual, si vamos hacia la derecha y si vamos hacia arriba. Sin embargo, también de la tabla periódica tenemos que entender cierta información que nos otorga. Más o menos se presenta así todas las tablas periódicas, pero debemos tener en cuenta que nos dice algo, ¿sí? Esta es la forma de interpretar la tabla periódica. Vamos a comenzar por partes. El número atómico. El número atómico simplemente es la ubicación en la tabla periódica, ¿sí? Ese numerito me dice la ubicación en la tabla periódica. El nombre del elemento, obviamente en este caso, calcio. Ahora, el símbolo Ca, ¿sí? Se da usualmente en latín. Vamos a ver el peso atómico. ¿Qué significa el peso atómico? Cuando ustedes van en química, no se habla de gramos o kilogramos o libras, etc. Se habla de moles. Y una mol es la unidad estándar de masa en química. Ahora, una mol de calcio va a pesar 40,08 gramos. Eso es lo que pesa una mol de calcio usual. Las valencias o estado de oxidación, que es el número 2, necesita dos valencias. El año de descubrimiento usualmente está o no está, pues ya sabemos que el calcio se descubrió en 1808. La estructura electrónica son como los orbitales, ¿sí? 4s2. La densidad, que nosotros hayamos hablado de ese concepto, la cantidad de masa en un volumen determinado, en este caso es 1,55 gramos, ¿sí? Tener en cuenta esa densidad. La densidad acá se mide en gramos por centímetro cúbico. Sé que me quedó bonito ahí. Pero entonces, esa es la densidad que tiene el elemento. Si lo va a pasar a kilogramos por metro cúbico, pues usted puede hacer la conversión fácilmente. Eso no hay mucho. Solamente es multiplicar por 1000. O sea, técnicamente sería 1550 gramos por centímetro cúbico. Ahora, vienen conceptos de temperatura. El punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? Es aquella temperatura en la cual un elemento pasa de estado sólido a estado líquido. Ese se llama el punto de fusión. Por ejemplo, el calcio usualmente está en estado sólido. Toca llevarlo hasta los 838 grados Celsius o grados centígrados, como le quiera llamar. Y en ese punto, en esa temperatura, va a pasar a estado líquido. Y el otro es el punto de ebullición, cuando se pasa de estado líquido a estado gaseoso. Esto lo vimos el periodo pasado. Y pues entonces va a ser 1440 grados Celsius. Recuerden que ustedes tienen que copiar lo que yo les estoy dando. Ustedes tienen que hacer sus apuntes, qué significa cada cosa, y pueden repetir el video cuantas veces ustedes quieran. O sea, de este video ustedes deben tener lo que dije en la diapositiva anterior. Si no lo han visto, esta diapositiva, copiarla bien bonita en su cuaderno. Sabemos que hay una posibilidad de que volvamos a la escuela y pues deben tener su cuaderno adelantadito porque pues son sus herramientas las que ustedes van a tomar para poder repasar para los exámenes y las pruebas. Y pues obviamente lo que yo dije sobre cómo se organiza la tabla periódica según las propiedades químicas, ¿cierto? Que es lo que dije acá. Y la explicación básica de la información que se me da en la tabla periódica, que fue lo que dije acá. ¿Listo? Que es el número atómico, que es el símbolo en que está escrito.
el peso atómico, las valencias, el año de descubrimiento, bueno, etcétera. Ahora, ¿qué es lo básico que nosotros tenemos que aprender de la tabla periódica? Ustedes dirán, no, pues todo es fundamental, pero hay unas cosas básicas, ¿sí? Que son los símbolos y el número atómico, y obviamente el nombre, ¿sí? Entonces vamos a divertirnos haciendo uso de la tabla periódica. ¿Cómo nos vamos a divertir? Vamos a construir palabras. Todas las palabras que a ustedes se les ocurran, todas. No importa de qué grado de, como, en qué grado se puede utilizar, en qué momento, todas valen. ¿Listo? Vamos a ver el primer ejemplo. Cuca. ¿Listo? Como la galleta. La galleta que vende la gente de la costa. ¿Listo? Si usted ve, Q está con la C mayúscula y la U minúscula. Y K también está la C mayúscula y la A minúscula. ¿Qué significa eso? Pues simple, que cada uno de ellos son dos elementos. Cu significa cobre, Ca significa calcio. Y es una palabra en español que es bisilábica, QK. Como por ejemplo, gato, perro. Son palabras bisilábicas. ¿Listo? Hagamos otro ejemplo. Paula, ¿cierto? Ahí miramos que está de diferentes colores. Ahora, Pa significa protactinio. U significa uranio. Y La significa lantano. Y es una palabra trisilábica. Pa-u-la. Recuerden que yo respeto la mayúscula del elemento, porque todo elemento químico comienza en mayúscula. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso, uranio, que solamente tiene una letra, es la letra U mayúscula. ¿Listo? Ahora, otro de los ejemplos. Americano. Am de americio, de herbio, I de yodo, K de calcio, N de nitrógeno y O de oxígeno. Es una palabra pentasilábica. Americano. ¿Listo? Entonces el ejercicio que les vamos a proponer es hacer esto. Hacer palabras y relacionarlos con los elementos químicos. Ustedes tienen que descubrir palabras dentro de los elementos químicos y formarlas. Tienen muchas palabras para hacer. Pero el otro ejercicio, necesitamos aprendernos también los números, ¿sí? Los números atómicos. Ahora, para ello vamos a construir oraciones, ¿sí? Oraciones son los que vamos a construir, pero oraciones en clave. Vamos a hacerlo con los números atómicos. Miren este ejemplo. 57-16 es una palabra. 9-95-53-3-33 es otra palabra. 16-8-7 otra palabra. 32-7-53-13-99. Uno no sabe ni siquiera qué va a decir ahí. Pero yo les tengo la respuesta. Si ustedes lo ven, cada uno de ellos va a representar esto. Ese mensaje en clave. Las familias son geniales. Es un mensaje que yo puse. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa eso? Pues obviamente tenemos que relacionarlo con el elemento que nos da. Es decir, yo lo que quiero es construir un mensaje en clave con los números atómicos, ¿sí? Nadie sabía qué era lo que yo quería decir, pero ahora sí, ya sabemos que tiene la tabla periódica. Ahora, ¿qué significa el 57? El La, el lantano. El 16, el S, el fósforo. El 9, el F, el flúor. El AM95, americio. El 53I, que es yodo. El 3, Li, que es litio. El 33AS, que es arsénico. En la siguiente palabra tengo
la S, que ya sabemos que es azufre, la O, oxígeno, la N, nitrógeno, en la otra palabra tenemos la G, germanio, N, nitrógeno, I de yodo, que es el 53, Al, que es el 13, aluminio, y ES, que es einsteinio. Entonces este es nuestro ejemplo para formar un mensaje. Tenemos que formar mensajes, simplemente. ¿A partir de qué? A partir de los números eh, atómicos. ¿Para qué lo vamos a hacer? Porque vamos a hacer otra, después de que ustedes presenten esto, vamos a hacer una clase donde vamos a tratar de descifrar los mensajes, ¿sí? Y el que descifre mensajes pues va a tener puntos extra. Puntos extra para actividades, para, no sé, tal vez no presentar una actividad siguiente, puede saltársela. Media actividad. Podemos hacer varias cosas para que se motiven. Entonces la gracia es esa. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero de ustedes? Este es el taller de repaso. Aquí es donde ustedes lo hacen solitos, solitos. ¿Listo? Lo primero, construir 20 palabras bisilábicas. ¿Listo? Ya saben, como perro, gato, casa, no sé qué vayan a construir. 20 palabras bisilábicas con los elementos de la tabla periódica, con los símbolos. ¿Listo? Y enunciando su correspondiente elemento. O sea, por ejemplo, cuando yo les decía cuca, Cu era cobre, Ca es calcio. Tienen que hacerlo de esa manera. 20 trisilábicas de la misma manera y 20 polisilábicas de 4 o más sílabas. Y el último es 10 mensajes con los números atómicos. Ustedes ya tienen 60 palabras. Pueden construir un mensaje. ¿Listo? Eso es muy sencillo. Con 60 palabras que tienen ahí, ustedes van a construir su mensaje y para adivinar, pero con los números atómicos. 10 mensajes. ¿Listo? Muchachos, espero que todos estén bien y puedan cumplir con la actividad. Se les quiere mucho, se les extraña, a pesar de que a veces sacan un poquito el mal genio, pero a todos se les extraña mucho y esperemos que nos podamos volver a ver muy, muy, muy pronto. ¿Listo? Entonces, espero que estén bien y nos vemos en la clase de Zoom para poder retroalimentar esto por si alguien tiene dudas o preguntas.